A continuación, el foco Humanidades en TV, el desafío de llevar la filosofía y la historia a un guión audiovisual, a cargo de Darío Stanraiver, licenciado en Filosofía, conductor de Mentira la Verdad. Javier Trimboli, profesor de Historia, asesor de contenidos históricos en la televisión pública de Argentina. Pablo Destito, Murata Films, Argentina. Modera Jessica Tritten, directora general del Polo Audiovisual Educar, Sociedad del Estado. Hola amigos, queridos, ¿están cansados? Porque esta mesa los va a levantar mucho, porque tenemos a compañeros extraordinarios, así que vamos a estar muy bien. No, pequeña introducción nada más. Les quiero comentar que cuando nosotros imaginamos hacer un programa para jóvenes, no sabíamos cómo dirigirnos hacia los jóvenes. Y entonces empezamos a pensar de qué manera podíamos hablarle de una manera un poco más cercana, amena, canchera y demás. Y entonces pensamos que las únicas herramientas posibles para hacerlo eran las herramientas que nos daba la filosofía, que cuestiona absolutamente todo. Y ahí, mágicamente, apareció Darío, que fue un... Bueno, Darío me pidió que contara la trastienda, pero Darío fue profesor mío y un día aparece en la clase con su remera de los Ramones, tal cual aparece en la serie, y dice: hola, voy a hablar de posmodernidad. El público un poquito... exactamente, un poco a Z, ¿no? Entonces terminó la clase y terminamos todos como grupis del profesor con la remera de los Ramones, hablando y hablando sin parar, y ahí fue el primer casting, ese fue el casting de Darío Stanraiver, y a partir de ahí dijimos, este docente, este extraordinario docente, tiene las herramientas que necesitamos para poder hablar a los pibes y descontracturar absolutamente todo lo que nosotros queremos, bueno, queremos cuestionar. Queremos que los chicos que están en la escuela, que reciben mucha información, que están todo el tiempo con diversas asignaturas, diversas temáticas, puedan cuestionar absolutamente todo. Y ahí Darío nos va a contar con su magia y con su hermosa divulgación esta experiencia que fue para nosotros Mentira la Verdad en el momento de armarlo y bueno, y todo lo que vino después. Darío, querido. Bueno, hola, buenas tardes. Recién se me acercó uno de ustedes a decirme, más vale que le pongan garra porque nos dormimos todos. ¿Dónde está? Que levante la mano. No, acá estás. Tuvo la honestidad. Bueno, pero haremos lo posible. Yo tengo que empezar agradeciendo, más que nada, la existencia de Mentira la Verdad, se la debo como a dos grandes instituciones. Por un lado, obviamente, Canal Encuentro, que fue quien la engendró, y en nombre de Jessica, que como ella bien dijo, fue un encuentro casual en un aula. Me parece que esto ese casting que hace el canal tiene mucha validez, que por ahí no está pendiente de ir a buscar lo que se sabe que funciona, sino ir a esos lugares de donde mejor pueden salir propuestas educativas masivas, que es el aula, ¿no? Entonces, estar pendiente de lo que pasa en el aula creo que ya implica un giro en la manera de pensar televisión, ¿no? Porque nadie del mundo de la televisión va a ir al aula a buscar a un comunicador. Y los docentes somos, antes que nada, comunicadores, ¿no? Entonces, es fundamental, me parece eso. El otro, la otra institución a la que quiero agradecer, que está acá Pablo Destito, que fue quien dirigió las 3 temporadas de Mentira la Verdad, es a Murata Film, en nombre de toda la red de productoras independientes audiovisuales que obviamente apuestan a este tipo de proyectos, muchas veces incluso aprendiendo filosóficamente el concepto de ir en contra de uno mismo, que es muy fuerte, pero que lo llevan a la práctica, sin esa doble pasión entre un canal que apuesta a una televisión pública diferente y productoras independientes que creen en lo que hacen, no hubiese sido posible la mayoría de los productos, tantos de filosofía. Está Javier acá en nombre de la historia, pero digamos podríamos nombrar a Golombek, que va a llegar seguramente tarde, pero va a llegar,
digamos, en nombre de la biología, digamos, atraviesa un poco todo. Yo quiero decir algo, digamos, primero de la divulgación, porque, digamos, calculo que la mayoría de ustedes saben, aunque no vengan del palo de la academia o de las ciencias sociales, que, digamos, uno de los temas así históricos que tiene el llevar estas disciplinas a los medios masivos es una fuerte controversia con la academia, ¿no? La academia, digamos, no se ha llevado bien históricamente con la divulgación. Hasta ahora, ¿no? Yo creo que son tiempos interesantes, de un recambio interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez, entiendo yo, existe lo que se puede denominar así como conceptualmente hablando, y dedicado ahí a los amigos que están tuiteando, que me pidieron que tire frasecitas en 140 caracteres, digamos, que me parece que asistimos por primera vez a la idea de la divulgación como política, que es otra cosa. O sea, una cosa es pensar a la divulgación como género y otra cosa es pensar a la divulgación como política cultural y educativa. Me parece que esa diferencia es clave, ¿no? Muchas veces a mí me agarran y me dicen, che, bueno, pero ¿cómo es que pudiste hacer estos proyectos, el éxito de la filosofía? Qué bien que se divulga la filosofía. Y lo primero que yo siempre, digamos, pongo ahí el parate y digo es, nada de esto hubiese sido posible si no fuese en un marco de una política cultural que pegó un giro en la manera de relacionarse la divulgación con la academia. Porque divulgación hubo siempre y antes. En filosofía hay varios exponentes, ¿no? Hay un famoso divulgador de la filosofía, querido por algunos, no querido por otros, llamado Jaime Barilco, me acuerdo, que para los que somos más grandes seguramente lo recuerdan, pero que en su momento, cuando empezó a hacer divulgación de la filosofía, fue fuertemente cuestionado, pero porque eran casos individuales, ¿no? Y el problema con los casos individuales es que la academia rápidamente vislumbró a la divulgación como, digamos, un proyecto de mercantilización del saber y no un proyecto de política del saber. La divulgación siempre fue vista, y es todo otro tema, y lo pongo entre paréntesis, porque hasta ni siquiera lo puedo terminar como de entender, que es que la academia siempre entendió la divulgación como gente que hace plata con el saber. Primero, como si fuese un problema, ¿no? Segundo, como si alguien pudiese hacer plata con el saber, ¿no? Pero bueno, es una manera de autoafirmarse a sí mismo. Vieron que las autoafirmaciones siempre necesitan la construcción de enemigos. Entonces el divulgador siempre fuese otro para una academia que se encerró sobre sí misma y cuestionaba a los divulgadores como banalizadores del saber, que para ganar 2 mangos y llevarlos hacia las grandes lides, entonces se perdía el rigor de la academia y lo que se generaba era más bien un comercio, ¿no? Como los viejos sofistas, por ejemplo. Se olvidan que los viejos sofistas, digamos, formaban no a comerciantes, formaban al poder político. O sea que incluso detrás de la idea de mercantilización hay también toda una idea política concreta de lo que se quiere hacer con el saber. Por eso digo, yo me siento emergente de una política cultural que se llama Canal Encuentro. O sea, soy una expresión de eso, como lo somos muchos. No tendría sentido nada de lo que hacemos si no es en ese marco, y no por una cuestión de agradecimiento que de por sí la tiene, sino por entender la apertura de nuevos canales, la apertura de nuevas motivaciones culturales y la circulación de todos nuestros productos en el lugar donde la divulgación tiene que llegar, que es en el aula. Entonces, cuando cuando nos juntamos con Jessica a pensar Mentira a la Verdad, lo primero que pensamos es qué herramientas podemos generar para hacer que la filosofía llegue a los alumnos en el aula de una manera no densa, no aburrida y que inspire la continuidad del trabajo docente. Mentira a la Verdad son disparadores que se trabajan, yo sé, porque
voy a todas a los colegios, a los institutos, a las universidades donde se trabaja el programa sirve de disparador para después desarrollar las distintas preguntas filosóficas. Pero esto ya habla de la divulgación desde otro lugar. Que la divulgación sea una política significa entender que así como se hace saber desde el punto de vista de la investigación y así como se hace saber desde el punto de vista de la docencia, también hay una tercera manera de hacer conocimiento, que es la divulgación y que tiene otro objetivo. O sea, los saberes pueden trabajarse de tres maneras: investigación, docencia y divulgación. No compiten. Para muchos compiten, ¿no? Pero estaría buenísimo concientizarnos de que no hay competencia. Son propósitos diferentes, objetivos distintos. El objetivo de la divulgación es la apropiación por parte de ese saber de una cada vez mayor extensión de la ciudadanía. O sea, la democratización del saber implica que esos contenidos, en este caso filosóficos, puedan ser apropiados por cada vez más gente. Y esa apropiación no te da un título. Nadie por ver Mentira la Verdad se va a recibir de profesor de filosofía. Pero esos contenidos van a ser disparadores de algo de lo cotidiano, de la existencia, ¿no? Porque si el saber no llega a modificar, no digo a cambiar, ¿sí? No soy tan utopista, pero sí a modificar o a transformar un poco la realidad cotidiana, entonces no sirve, ¿no? Y en ese sentido vale la pena remarcar algo que también yo veo, que es que el proyecto Canal Encuentro fue modificando no solo la lógica de la academia. Nadie en la academia no sabe lo que es Canal Encuentro y nadie en la academia no se hace cargo de esto. Sin hablar que el CONICET, por ejemplo, exige a todos los programas de investigación que se hagan cargo de su divulgación como un parámetro más, antes no existía. O sea, Canal Encuentro ha hecho que la academia empiece a mirarse a sí misma de otra manera. Y esto es clave, fundamental, sobre todo porque la academia suele ser bastante elitista. Pero no solo, esto quiero decir, no solo cambió la academia, sino que también Canal Encuentro lentamente y con otros tiempos fue modificando también al mundo de la televisión. Porque de repente asistimos a que los productos de la televisión comercial tradicionales se van enganchando con muchas de las propuestas estéticas del canal y toman muchas de esas ideas o de esos dispositivos para pensar mejor sus programas. Es increíble y lo digo con total agradecimiento, al revés, digamos, ver cómo programas, no sé, juveniles o novelas, uno va encontrando, las tengo todas anotaditas, pero uno va encontrando, digamos, referencias que salen de programas de Canal Encuentro, que uno diría, ¿cómo puede ser que una novela para adolescentes tome cosas que hizo Mulata? Y las toma porque evidentemente, después te las paso, porque evidentemente hay a ver, lo digo medio animal, pero garpa trabajar estos contenidos. En el mundo de la televisión empieza a garpar, trabajar contenidos más serios, más inquisitorios, más problematizantes. Entonces, en eso también Canal Encuentro es factotum, no es causa de esta transformación. Yo cuando empecé, Jessica, cuando termine mi tiempo, avísame, porque tengo como para mucho. Pero, digamos, yo cuando empecé y me juntaba con Jessica a pensar el programa, lo primero que pensábamos era esto, era de cómo poder llevar a la televisión lo que hacíamos en el aula. Y en el medio de este camino mutuo aparece Mulata Films, con quien se genera este trío, que es el trío creativo,
Mulata claramente crea el formato, ¿no? Que es clave en este caso, digamos, porque ellos presentan un demo donde aparece la figura del filósofo en el medio de una ficción, que es después lo que tomamos como el personaje que hago yo, digamos, que me parece que entienden cuál era el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo. Y me parece que en ese sentido, digamos, por decirlo así de manera sintética, nada de lo que hacemos en nuestros programas es diferente a lo que hacemos en el aula. Esto me parece clave. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿te costó entrar en la lógica de la televisión? Yo digo, no sé cuándo entré. O sea, yo sigo hablando del mismo modo que le hablo a los chicos del CBC, que le voy a dar clase mañana a las 7 de la mañana. Sigo hablando igual. Es más, cuando dejé de hablar así, los programas fueron un fracaso. Digamos, Ok. Estamos en un nivel teatral importante, pero tenés que verme en el aula, digamos. Pero me parece que es clave, digamos, que entender esa continuidad. Y entonces lo digo al revés, y lo digo acá, justo en una sala del Ministerio de Educación. Digamos, Canal Encuentro es la posibilidad de repensar qué hacemos en el aula. Yo creo que vivimos tiempos post-áulicos. El aula explotó. No se puede seguir hablando de aula como un dispositivo cerrado de 4 paredes en el mundo de Internet. O sea, no tiene sentido. Entonces creo que es interesante repensar hasta qué punto se da un ida y vuelta en los productos que hacemos a nivel audiovisual con lo que se hace en el aula. Y hablo del aula de escuela primaria, de escuela secundaria, obviamente sería discutible en el mundo universitario, pero seguro en la secundaria. La secundaria, saben, es un gran tema, por no decir un gran problema filosóficamente hablando. Yo vengo de ahí, o sea, no hice carrera académica, trabajé 18 años seguidos dando clase los lunes a las 8:15 de la mañana de filosofía, digamos. Y eso fue lo que me traje y pusimos a dialogar con Mulata y con el canal para pensar Mentira la Verdad. Y toda la ficción que vemos y todos los juegos que se hacen remiten a lo que uno encuentra en el aula como recursos para que su saber, el saber, no el mío, digo, en este caso la filosofía, se transfiera. Es interesante repensar ese lugar del aula, pensar también cómo llegan las cosas. Yo siempre cuento una anécdota que la voy a contar, no la iba a contar, pero la cuento, que es que un día iba caminando por mi barrio y me encuentro con 3 chicos que claramente se habían rateado del colegio, que queda ahí a 2 cuadras, y entonces me ven y me dicen, el filósofo de Canal Encuentro, loco, aguante, foto. Entonces voy y me saco unas fotos, 15 años, ¿no? Y les digo, ¿qué onda? No, nada. ¿Y el colegio? No, nos fuimos a la mierda. ¿Pero por qué? No, filosofía no tenemos, pero me dijeron que hay una vieja insoportable. Así me decían. Le digo, bueno, chau. Y me voy y me gritan, aguante Canal Encuentro. Entonces yo pensaba, esos chicos que se sienten en algún sentido y con toda la problemática estructural, digamos, del tema, excluidos, ellos, de un colegio que es parte de la red institucional del Ministerio de Educación de la Nación, sin embargo se sienten contenidos por un programa que es un programa de un canal que es el canal del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces es interesante el planteo cuando uno analiza estas cosas en términos dicotómicos. Sí a la educación, no a la educación. Acá está viendo otra cosa. Porque ese programa de televisión que hace que 3 chicos de 15 años griten aguante Canal Encuentro, son 3 chicos que se sienten absolutamente identificados con las políticas culturales de este ministerio. Pero se ratearon del aula. Entonces es interesante pensar en algo más estructural que hace a los desafíos y los problemas que día a día, acá ni hablar
se repiensan, se reinventan en función de lo que es el lugar de la educación en nuestra sociedad. Yo creo que Mentira la Verdad ha generado la posibilidad de recuperar, y de ahí, si quieren, su éxito, entre comillas, lo originario de la filosofía. Creo que eso originario de la filosofía se perdió, en la academia se perdió. Por suerte, en el aula, sí, no, hay muchos docentes que, digamos, entienden por dónde pasa la filosofía y que no dan clase de historia de la filosofía, sino que hacen filosofía con los alumnos. El problema es que, bueno, hay que laburar, ¿no? Hay que ponerse y hacer filosofía con los alumnos en los horarios que fija la institución escolar, encontrar la manera de no ir y repetir cuándo nació y murió Kant, sino de generar un debate, un diálogo. La filosofía es diálogo, donde los alumnos por sí solos se encuentren kantianamente discutiendo si está bien o está mal ponerle un bidón a Branco en el Mundial de Fútbol, porque eso es Kant. Eso es Kant. Yo me juntaba, me encanta Kant. Me acuerdo que me juntaba cuando daba clase 8:15 de la mañana, me juntaba a discutir fútbol, ¿no? Lunes 8:15 de la mañana, para que un pibe te dé pelota, lo que tenés que hacer es hablar de fútbol. Y entonces, que el partido, que esto y todas las discusiones, yo las iba llevando, las enmarcaba en el debate, ¿no? Tipo, la pelota entró, la pelota no entró, discusión, y para mí era empirismo, racionalismo, ¿no? Digo, ¿con qué viste si la pelota entró? Con los ojos, pero los ojos ven bien y chau, nos íbamos. O sea, la filosofía está en todos lados. Entonces, es de por sí divulgatoria. Entonces, lo que posibilita el medio, lo que posibilita el canal, es que esa divulgación se exprese en la materialidad tecnológica de nuestros tiempos. Y si encontrás además una realización que entiende ese objetivo y lo lleva a pleno, y no puede no generar empatía, por lo menos. Y entonces es lo que a nosotros más nos celebran cuando nos dicen, o sea, lo primero que nos dicen es, gracias por Mentira la Verdad. ¿Por qué? Porque la bajan, porque la entendemos parte de nuestra cotidianeidad, porque nos sentimos como esos chicos festejando un cumpleaños discutiendo qué es la amistad. Y miren que hay tratados filosóficos sobre la amistad que no se entiende un soto lo que dice. Soto es un término hegeliano, pero no se entiende nada. Y sin embargo, digamos, es tan simple por otro lado, porque está tan presente, ¿no? en la cotidianeidad. Yo creo, para terminar, yo creo que el tema de bajar la filosofía a lo cotidiano fue una clave. La otra clave de Mentira la Verdad es el tema de la pregunta. O sea, intentamos, a veces no nos sale, no afirmar ninguna certeza última. Es muy fuerte ese trabajo que hacemos en Mentira la Verdad, que es dejar todo en tono de pregunta. Y yo me acuerdo cuando empezamos con Pablo y con Maite a pensar el programa, que el primer programa que pensamos fue sobre la amistad, ahí nació todo. Y me acuerdo que después de una charla, porque imagínense que para que esto fuese posible, lo que hacemos son cursos internos de filosofía, ¿no? con toda la gente de la productora. Me acuerdo que Maite, que es otra de las directoras de Mulata, después de hablar de la amistad y de terminar viendo hacia dónde iba el programa en términos de contenido, se paró y dijo, no, esto es tremendo. Esto es tremendo, no puede ser. Los chicos se van a suicidar masivamente. O sea, hay que darles una salida. Hay que decirle, entonces yo le decía, ¿no? Decía, pero una salida, no, eso es lo que hace todo el mundo, digamos. Y con eso se pelean. Entonces, trabajemos, que yo sé que es lo que garpa en el aula de filosofía, trabajemos la deconstrucción, el desmantelamiento, no la construcción, ¿no? Y bueno, así salió, ¿no? La otra vez leí en un libro sobre el punk de Kramer,
Kramer pone que para él Mentira la Verdad es un programa punk, por lo que genera, para mí es un honor, y nada, un punk nos va a decir, nos va a mirar mal, pero tiene algo de eso, de ir, por eso se llama filosofía a martillazos. Eso es lo otro que quiero marcar, el martillazo. Mentira la Verdad busca siempre esa provocación. Es un programa que se piensa irreverente, ¿no? Se piensa irreverente con todas las limitaciones que muchas veces la irreverencia tiene de ir midiéndonos, pero o sea, todo lo que pensamos de un modo se lo puede pensar de otro. Eso es filosofía y creo que le encontramos un poco la vuelta en el programa para eso. Y lo último, y para cerrar, creo que el cuarto o quinto rasgo que hace del programa que tenga, digamos, o que haya llegado tanto a mucha gente, una cosa hasta cursi les diría, que es que yo veo ahí que se recupera algo del originario etimológico de la filosofía. Vieron que la filosofía es amor al saber, pero es amor al saber por el saber. O sea, no persigue otro propósito. Nos gusta indagar. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque la indagación no llega a ningún lado, porque la filosofía es una pregunta infructuosa al final. Pero hay placer, se juega el placer por saber que al final no vamos a saber nada. Ese recorrido está en el programa todo el tiempo y yo creo que es lo que más contagia como deseo de saber, aún sabiendo que al final no encontramos nada. Muchas gracias. Gracias, Darío. Siempre es una alegría escuchar a Darío, realmente. Es un amigo, es una persona que puede transmitir y además esto que es muy interesante, ¿no? Porque cuando pensábamos Mentira la Verdad efectivamente queríamos hacer un programa de filosofía, pero usando a la filosofía, que eso es lo más interesante que hemos podido tener en el desarrollo. Me quedo con una cosa que dijiste que es muy interesante, que es que vos no sentís la diferencia de cómo te pones y te parás frente al aula que en el programa. Pero sí para nosotros, desde los que hacemos medios o somos realizadores o intentamos tener un lenguaje audiovisual, esa traducción, ese correlato, necesitamos hacer ahí un trabajo muy intenso. Pero antes de preguntarle justamente cómo hizo esta traducción mulata, me gustaría, Nati, si podemos ver un poquito porque nos dio ganas, ¿no?, de ver un poquito Mentira la Verdad. Sí.
se convierte en una forma real de transformar nuestras vidas. Les quiero decir que el casting real que fue Darío en esa clase tenía exactamente esa misma remera que utilizó en ese programa. Así exactamente estaba. Efectivamente esto que cuenta Darío, que se presenta y que decíamos antes, ¿no? Lo reitero, pero que es muy importante porque él divulga de una misma manera en un programa de televisión que en una clase, y eso lo hace un divulgador muy necesario. Pero bueno, efectivamente, para la construcción del relato audiovisual necesitamos otros soportes, otras herramientas y quizás pensar de otra manera la forma de comunicar. En el proceso de realización de los temas, de las temáticas y demás, que fue casi un año, nosotros sabíamos más o menos los temas que queríamos, pero no teníamos muy en claro el formato. Por eso, efectivamente, uno de nuestros sistemas de producción son las licitaciones públicas. Licitamos este programa y ahí apareció el demo de Mulata, que efectivamente logró traducir al lenguaje audiovisual esto que veníamos trabajando durante tanto tiempo. ¿Cómo lo hicimos, Pablo? ¿Cómo lo hicieron? Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, gracias. Iba a venir Maite Chávez por mí, que habla mucho mejor y sabe mucho más que yo, pero bueno, acá estoy, no pudo. Entonces, vamos a pensar un poco desde el título que nos invita hoy acá a reunirnos, que es el desafío de llevar la filosofía y la historia a guiones audiovisuales como cualquier contenido, pensémoslo, vamos a ponerlo en ese lugar. ¿Qué no? O sea, ¿qué tenemos para contar? En este caso teníamos filosofía, seguramente a veces historia y en otros contenidos, y ahí uno se tiene que enamorar de lo que tiene para contar, si no, no llega a ningún lugar, y clave ese matrimonio que se va armando entre el comunicador o la persona que tiene ese saber con la casa productora que abre sus puertas para poder realmente entrar a ese espacio, ese lugar que no conoce. Canal Encuentro es un matrimonio de tres que se arma en ese lugar, ¿no? O sea, una cosa... Sí, y es divertido porque, digamos, como buen matrimonio aparece todo ahí, dice, las discusiones, barreras que todos tenemos, cosas que no sabemos tratar y las vamos corriendo siempre un poco más. Y es punk, es un matrimonio punk, eso es cierto. Porque siempre estamos todos tenoneando un poco, él que quiere un poco más de filosofía, nosotros un poco más de ficción, hasta que se arma un amor así eterno, y donde todo funciona. Encuentro nos invitó a hacer esta historia y bueno, nada, felices todos. Bueno, voy al grano un poco, a ver, ¿a dónde puedo ir con todo esto? Por un lado está la idea de que el cómo es tan importante, o sea, a la hora de ponernos a pensar, porque, digamos, decimos, bueno, esto está muy bien, esto es lo que queremos decir, estamos seguros, y como no lo sabemos, nos juntamos con gente que tiene esta experiencia, donde coincidimos que puede bajar estas cuestiones que compartimos, pero no sabemos cómo expresarlas, no tenemos ese conocimiento. Pero seguramente si nos ponemos a ver que con la gente que trabajamos humanamente, digamos, y desde su pensar, nos enseña un montón a pensar desde otro lugar, pero siempre comparte, digamos, una esencia en el pensamiento, por eso nos juntamos. Luego, tan importante el cómo, y en el cómo es para quién, ¿no? ¿A quién nos vamos a dirigir con este contenido? En el caso nuestro, estamos trabajando con jóvenes. Y ahí se pone todo más complejo, porque ese quién es un joven que tal vez, sobre todo, está siendo atravesado por otra cultura, ¿no? Que en general sabemos que cuando empezamos a ver qué consume el joven y sobre todo que nosotros queremos llegarle con estos contenidos no al convencido, sino queremos sumar. Entonces ya estamos hablando de trabajar en función de. Entonces primero servicio a nosotros. Ya tenemos un propósito que es acercar a los nuevos jóvenes a nuestra pantalla. Chicos que no tienen mucho que ver tal vez con Canal Encuentro, como les pasaba, y que encuentran en la imagen que estamos dedicando una identificación que seguramente frenaron a muchos de ellos en la pantalla porque vieron un plano, una imagen, no porque fueron a buscar filosofía. Entonces, ese es nuestro trabajo como casa productora, poder ponernos todos al servicio de poder hacer un programa de filosofía
y que para aquellos que no consumen filosofía. Si no, sería volver 10 años atrás donde hacíamos una televisión que era para el que creía. Entonces uno ya sabía lo que iba a buscar y solo veíamos conversaciones por lo general entre dos personas que podían hablar de filosofía y solo para los que entendían filosofía o para los que iban a buscar filosofía. Pero nosotros estamos intentando al revés, llegarle al que no consume filosofía, al que no conoce filosofía, y es ahí donde tenemos que dejar de lado tal vez nuestros propósitos más que tienen que ver con el egoísmo estético, vamos a decirle, ¿no? Decir, bueno, nos pensamos como productor audiovisual y nosotros queremos mostrarlo así. Y en ese mostrarlo así tal vez nos estamos olvidando que ese así es algo más, una línea más de discurso que tal vez pelea con el adolescente, porque la filosofía es genial como la cuenta Darío y sabemos que como él cuenta, digamos, cualquiera se apasiona porque es un apasionado, pero con la misma pasión hay que acercarle ese contenido desde una estética. Y la estética que están atravesados es una estética americana, por lo general, que sabemos que en la ficción funciona muy bien y tiene un mecanismo de trabajo y de reproducción, que a veces no es la que nos gustaría, porque hasta hay un quilombo con la identidad, y ¿no? Por un lado estamos diciendo, bueno, vamos a traer este formato que tiene filosofía, que habla de nosotros, o vamos a contar la historia argentina, pero la vamos a contar como los americanos. Y decís, bueno, ¿dónde está? Yo creo que es paso a paso ahí, ¿no? Primero, poder saber al servicio de qué estamos, y después, bueno, nada, no es poco poder entender que estamos al servicio de poder. Primero, que haya conocimiento de esta historia, conocimiento de esta filosofía, y después la forma en que queremos representarla, que sea atractiva para el que no para ni para ver filosofía y sí películas americanas, que es una mayor porción de todo. Entonces, si tenemos que hacer un reggaetón, que seguramente en un canal de cultura estaría muy mal visto, pero seguramente en Canal de Encuentro lo podamos hacer, seguramente seamos muy efectivos con un reggaetón y una canción que hable, yo qué sé, de algo que nos interese, que si nos ponemos a armar otro tipo de cuestiones de canciones, lamentablemente por ahora, quiero decir esto porque sabemos que nos gusta y también hay un retroceso en materia, digamos, de puesta en escena, de cómo estamos trabajando, las discusiones internas a veces de todos los realizadores que tenemos, de todas las áreas, porque aparece la contradicción, che, pero esto, ¿por qué lo estamos poniendo de esta manera y no estamos incursos? ¿Por qué ponemos este tema que es un hit americano, bla, 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 y no estamos usando este tema que nos encanta, del chango, y tiene esa misma fuerza, o tal vez sea mejor y generamos identidad y además podemos potenciar todo lo nuestro? Porque le estamos llegando a más chicos de esta manera hoy y con estos contenidos, y nuestro principio en ese momento es llevar la filosofía, no toda la argentinidad. No sé si esto un poco. Por otro lado, también para charlar después y poder compartir la idea de la construcción del guión, si quieren. Iba a preguntar eso, Sí. porque lo interesante de todo el proceso creativo de Mentira la Verdad está vinculado a, efectivamente, esa escritura de guión, esas clases que da Darío en conjunto con la casa productora también, porque previamente a la escritura técnica de lo que sería un guión, hay un trabajo, una clase justamente. Hay muchas. O sea, nosotros en la primera temporada nos juntábamos durante 6 meses a escribir 3 veces por semana, casi 5 horas, en una mesa grande que tenemos de ping-pong con Darío. Y eso también ya te invita a decir que esto va a ser una bomba, porque cuando está ese matrimonio, devuelvo a esta comunión, donde hay una dedicación grosa de decir, bueno, nosotros hemos trabajado con otros conductores, hemos hecho otros programas, la verdad que a todos le ponemos muchísima pasión, pero cuando todo el grupo está sabiendo que estamos reunidos y todos quieren venir a esa reunión, son mesas grandes donde puede entrar cualquiera. Entra el eléctrico que estaba acomodando los faroles de ayer, entran todos, y es impresionante cómo se traduce eso a la hora del rodaje, porque todos sabemos qué vamos a hacer, todos queremos estar ahí, seguimos el guión, los guiones se reparten entre todos, pero bueno, sí, en principio son charlas sobre los temas que vamos a tratar, cada charla es sobre un contenido, luego nos retiramos, trabajamos, aportamos muchas ideas, y la primera temporada no tiene nada que ver con la segunda, no sé si vieron, la segunda con la tercera tampoco, y esta cuarta que estamos escribiendo es el delirio total. La primera fue muy anarquista. Ah, perdón, más arriba. Me quedaba re cómodo porque descansaba acá en el proceso, no me temblaba la mano. Todo. Bueno, por eso en cuestiones de guión. Después, bueno, nada, para nosotros es muy importante el tema de correr la idea de la caja boba de la tele. La tele como caja boba, digamos, es una productora hoy, volviendo al tema, digamos,
Digamos, no existe una televisión de calidad que se quiera quedar en la televisión, ¿no? Pareciera, hoy sí. Hay un ejemplo, un montón de productoras emergentes y como nosotros que venimos del cero total, creciendo, golpeando de a poco, muy despacito, hace 12 años que estamos o más ya juntos, 12 tal vez trabajando con 15 años por lo menos de productora, grosso, estamos en un lugar soñado, digamos, haciendo estos productos grosos que queremos, presentes, mentira la verdad, series que siempre soñamos. ¿A qué iba con esto? Como si fuera pensar en esta televisión que hacemos, en general, a veces, y nos pasó mucho, el realizador, es que la idea de la caja boba es hacerse cargo que la construimos nosotros, en todo caso también, y no nosotros, sino sabemos quiénes, y es el tema de cómo nos quedamos haciendo televisión. Si lo pensamos como esos productores que pueden poner cualquier cosa con tal de medir, y digamos que está bien, porque a veces uno quiere ser bobo y quedarse bobeando un poco, pero no había opción, ¿no? Y aparece Encuentro con todo este paquete de información gigante que no podía repetirse, por suerte, con esas mismas productoras que hacían esos productos porque iba a cometer vicios viejos, entonces tuvo que buscar formas nuevas de trabajar, y ahí es donde aparecieron muchas casas productoras que siempre habían soñado y que se veían pensando en cine, no en televisión. Entonces, no es extraño que aparezca un productor y diga, bueno, che, ¿para cuándo la película? ¿Cómo? Como si esto fuera un salto a. Uno no puede pensar hacer una televisión de calidad, construir. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Cuando vemos que la televisión, en general, está dominando el cine ya tiene todos sus problemas y la televisión, bueno, también ya se está quedando vieja, con plataformas como internet, pero bueno, no sé. No tengo mucho para contarles más, tal vez está bueno que conversemos a través de la pregunta, no sé si... No, ahí me quedo con esto que decís, Pablo, en este sentido de, bueno, de la ruptura de paradigmas, ¿no? Vos hacías ahí una analogía con el tema de la televisión, la caja boba y que quizás quienes estaban acusados de generar esos productos para la caja boba justamente tenían el estigma los realizadores, los productores y demás. Creo, y ahí me parece que sí puedo hablar desde las reuniones previas que habíamos tenido cuando hablábamos sobre la existencia, que todavía era muy germinal de Canal Encuentro, es que justamente uno de esos paradigmas eran los que teníamos que romper, que primero con el paradigma de que la gente quiere ver esto. Bueno, ¿quién tiene el monopolio de lo que quiere la gente? Es mentira, digo, nadie conoce. Efectivamente, lo que faltaba era una alternativa. Y en esa alternativa es donde se cuela la posibilidad de pensar una televisión como Encuentro y pensar que otra televisión es posible. Me voy para el otro lado de las humanidades, que es la historia, una de las principales líneas rectoras que tiene Canal Encuentro y que tiene Paca Paca. Ayer lo vimos con Samba, Canal Encuentro tiene una de sus columnas vertebrales la historia. Y me quedo con un tema que salió en el tráilercito que vimos, que era cuestionarlo todo. Este cuestionarlo todo es muy de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, en este tiempo escuchamos mucho la palabra relato. Y efectivamente en este tiempo hubo una disputa por el relato. En esa disputa por el relato efectivamente también, y valga la redundancia, viene con el correlato de empezar a investigar otros modos posibles de escuchar, de leer la historia, otras formas, otros sucesos de la historia que estaban invisibilizados, o no sucesos también, porque había sucesos como la historia del Paraguay, que después, si quiere Javier puede contar un poco, que directamente además, como la historia de Paraguay está invisibilizado también desde la academia, y el trabajo que hizo Javier en la televisión pública fue muy difícil porque tuvo que visibilizar algo que estaba invisibilizado en la academia y encima además en los medios de comunicación. Pero también visibilizar otras alternativas posibles a las lecturas que estaban hechas, por ejemplo, sobre ciertos próceres, sobre ciertas figuras, sobre ciertas, bueno, efectivamente esto me repito, pero digo, sobre ciertos sucesos de la historia. Acá me parece que el trabajo de Javier como asesor histórico en la televisión pública, que también trabajó con nosotros en mucho de lo inicial de Canal Encuentro, incluso también nos aporta su visión en muchos de los capítulos de Samba, es interesante esta visibilización de lo que no estaba
¿no? Javier, le paso la palabra a Javier Trimboli, profesor de Historia y además asesor histórico de la televisión pública. Que esto es particularmente un orgullo, que la televisión pública tenga una oficina al lado de la dirección, que en esa oficina hay 2 historiadores pensando contenido, ¿no? Esto también es único y eso me parece a destacar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este encuentro y por las palabras de Jessica en particular. En parte voy a responder lo que plantea Jessica, en parte también intentaré hacer por lo menos una reflexión que propongo, muy ligada a mi experiencia, fundamentalmente en el Canal 7, en la televisión pública, también colaborando con Encuentro y estando bien en relación con él. Me gustaría quizá empezar con algo que probablemente tenga algo de contraclimático, porque me hace recordar posiciones que con un conjunto de compañeros que proveníamos de la facultad, no tanto de la academia, sí de la facultad, y diría un poco más, de caminos corridos de la academia, y probablemente si tuviéramos que ponerle algún nombre, de un comunismo visceral, que era el que compartíamos en ese entonces, estoy pensando final de los años 90, principio de los años 2000, y desde ese comunismo visceral, incluso en el momento que empezamos a trabajar en este ministerio, que rarísimamente y fenomenalmente nos abrió las puertas a partir del año 2003, decía, en ese momento cuando trabajábamos con docentes, nuestra percepción de lo que era la televisión, sin duda, tenía mucho que ver con esa idea de la caja boba. Efectivamente buscábamos otras palabras para no decir caja boba, sin embargo, casi no dudábamos en pensar que la televisión tenía mucho más que ver con la lengua del enemigo, sí, que con la lengua que queríamos hacer propia. Bien. Insisto, desde ese comunismo primitivo, probablemente nostálgico de cantidad de cosas que se habían perdido, entre otras cosas, el comunismo y su experiencia real. Decía, no importaba que en la televisión se viera una cosa o se viera otra, bien, importaba que fuera la televisión, importaba ese tiempo que estaba muerto a la hora de ver la televisión, que mi mamá viera Todavía es temprano, o que viera Almorzando con Mirta Legrand, no importaba el contenido, importaba que se estuviera viendo eso. Decía, eso que nosotros teníamos como inquietud y que nos, probablemente fortalecíamos con algunas lecturas, entre otras cosas lecturas que siguen repiqueteando hoy. Leo en un texto maravilloso que recomiendo de Giorgio Agamben, que es un dispositivo. Maravilloso texto donde lo que dice Agamben es que el capitalismo tardío se lleva muy bien con la proliferación de dispositivos. Algo tiene que ver con lo que señalaba Darío. Las estructuras disciplinarias clásicas de la modernidad, la escuela, el hospital, Foucault, todo, han sido perforados por nuevos dispositivos. Entre esos nuevos dispositivos, el que más encono le produce al bueno de Giorgio Agamben, que trabajó en la película de Pasolini, ¿bien? En una película de Pasolini, no recuerdo cuál, pero en una trabajó, decía, lo que le produce más encono es el llamado telefonino, no el celular. Entonces dice Giorgio Agamben, maravilloso pensador, probablemente de los más importantes que haya en este momento, que cantidad de veces pensó cómo destruir el telefonino. Se dio cuenta que no podía, pero que quería destruir el telefonino porque volvía más abstractas las relaciones humanas. Digo él, eso plantea. Entonces, él mismo dice esta idea, ¿no? No importa el contenido, es más, se ríe o toma distancia de aquellos que plantean que el dispositivo puede ser bien usado. Evidentemente hay algo de una experiencia agónica, que es la experiencia de Europa, que lo hace pensar en estos términos en relación con esos dispositivos. No hay posibilidad de usarlos de otra manera que lo que son. Es más importante el medio que el contenido, clásica formulación. Le sumo a esto en la visión que no creo que sea catastrófica, pero sí en tanto mesiánica, del amigo Giorgio Agamben, que para Giorgio Agamben el gran problema, además de estos nuevos dispositivos, es que ya no producen subjetividad, desubjetivizan, no producen subjetividad. Y lo lleva a concluir, nunca hubo una masa de población en Europa tan cobarde como la que hoy existe. No, tremendo, lo dice, que es un dispositivo, Adrián Hidalgo. Decía, esas ideas de Giorgio Agamben, estas impresiones de Giorgio Agamben, que uniría a una más, y perdón las tantas citas, soy profesor, Serge Daney, recuerdo, punto de vista, año 93-94, genial entrevista al crítico francés de cine, Serge Daney. Serge Daney rememora el momento en que fascinaron todos ellos con la televisión, allá por los años 80, y en un momento dice, pero descubrimos que la televisión no nos abre al mundo, sino a la sociedad. Diferencia entre sociedad y mundo. Y en la sociedad han ganado los peores.
Por lo tanto, ¿para qué ver más televisión si nos abre a la sociedad? Bien. Digo, y vuelta a esto, insisto sabiendo que es anticlimático, lo que Canal Encuentro vino a interrumpir fue todo esto. Canal Encuentro interrumpió esto. Y abro rápidamente la pregunta, ¿por cuánto tiempo se interrumpirá esto? En mí no sé. En mí se interrumpió durante este tiempo y celebro que haya sido así, entre otras cosas porque me permitió, como diría Walter Benjamin, al ver cosas que no le gustaba en Moscú hacia 1920 y tanto, hacer ciertas paces dialécticas con el tiempo, cosa que no sé qué quiere decir, pero que suena bien, y que diría, bueno, Canal Encuentro nos permitió probablemente hacer ciertas paces dialécticas con el tiempo, aquellos que veníamos, y digo veníamos, pero no sé si vale conjugarlo en pretérito imperfecto, del comunismo visceral. Y evidentemente, creo que Darío muy bien hablaba de Jessica y hay un montón de nombres propios, pero a mi entender fundamentalmente tiene que ver con el estado de excepción que vive la Argentina a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001, estado de excepción que se profundizó con la política de Néstor Kirchner, sin duda, y luego con la de Cristina Fernández de Kirchner. En esa excepción entra Encuentro. En esa excepción entra que un canal de televisión tenga, como yo también celebro, como dice Jessica, a dos historiadores que están al lado del presidente de RTA, porque al presidente de RTA le interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con la posibilidad de que los contenidos del canal se mixturen con problemas de historia. Bueno, es una excepcionalidad. Y ahí está lo que me parece que vale la pena pensar también, ¿no? Decía, la apuesta de Canal Encuentro es contra lo que señala Agamben, producir subjetivación política y producir subjetivación de pensamiento desde la televisión. La pregunta, de todas maneras, que a uno le queda pendiente es cuánto la política le puede ganar a la técnica, cuánto la política le puede ganar al dispositivo. Hacia el final ya de sus días, 1884, Sarmiento se entristecía bastante cuando decía en ningún otro país como en el nuestro se hizo tanto por civilizar y modernizar. Sin embargo, hoy los trenes llegan, dice Carta Merriman, llegan hasta Nigeria. Y en Nigeria nadie hizo nada. O sea, fue la técnica, no la política ni las ideas. Bien, acá Encuentro ha hecho un enorme y maravilloso esfuerzo porque la política gobierna la técnica. Digo Encuentro y digo también la televisión pública con un enorme esfuerzo. Bien, porque realmente transformar la televisión pública en este sentido fue maravilloso y cantidad de intereses y sobre todo de inteligencias desde la gerencia, desde los trabajadores se pusieron de acuerdo para que mucho de eso cambiara. Entonces, también quiere decir entonces cuánto la política le puede ganar a la industria del entretenimiento, cuánto le puede ganar al mero espectáculo, cuánto le puede ganar a sus estrellas. 3 puntos que me parecerían interesantes. Antes de esos 3 puntos paso a esta cuestión de lo académico. Decía, Encuentro y lo que venimos haciendo, creo yo, en la televisión pública en clave historia, en clave cultura, porque sumo La Patria Cuadros o sumo Los Siete Locos, le devuelve a la academia una imagen de sí misma, creo yo, muy pobre. Una imagen de sí misma que la reconoce prefiriendo hablar en gueto y en dialectos muy específicos antes que hablar en pos de una masividad. Además, hablar en esa masividad, bien, con lenguajes que mantienen su calidad, su sofisticación. Me parece que eso ha sido un equilibrio de los más interesantes que se ha logrado en este entonces. Por otra parte también, haber aprovechado y haber hecho posible la visibilización. Bien, de cantidad de contenidos, decía Jessica La Guerra del Paraguay, se podría hablar de cantidad de temas, entre otras cosas por la profanación que hizo de esos contenidos, bien, hasta ese entonces tratados como contenidos, si se quiere, hasta solemnes. Decía, 3 puntos que a mí me parecen básicos para un programa futuro que ya es presente y que tiene que ver con mi experiencia de trabajo en el aula, básicamente soy profesor, en escuelas secundarias, en la universidad, en profesorados y en mi trabajo como asesor historiográfico. Primero, aunque suene un poquito exagerado, quiero recordar esto. Serge Daney, de vuelta, maravilloso texto que se llama El Traveling de Capo. Capo, película, Gilles Pontecorvo,
él toma una crítica de Jacques Rivette a esa película, en donde dice que hay un traveling en esa película que trata sobre un campo de concentración y un hombre que ha sido, digamos, es parte de ese infierno concentracionario, se está escapando de ese campo de concentración y cae sobre un alambrado, lo han matado, y la cámara hace un traveling sobre él. Lo que dice sencillamente Serge Daney de una manera de una impugnación absoluta, brutal, y evidentemente hay una condición política muy, muy fuerte y también religiosa, que eso es para él abyecto, porque la estetización es abyecta. No, su definición es tremenda, definición que lo lleva al punto de decir que él no ha visto las películas de Eisenstein porque le parece que son abyectas. ¿Por qué? Porque también está esa estetización. Borges piensa algo bastante parecido sobre Eisenstein. Bien, digo, a mi entender es exageradísimo lo que estoy diciendo porque acá no hay ningún traveling de capo de por medio, porque acá tampoco hay ningún Eisenstein haciendo Octubre, muy lejos está la película de Paula de Luque y la película de Caetano, de ser algo parecido a Octubre. Decía, por eso suena exagerado. De todas maneras, a mí me parece que es bien interesante traer de vuelta la discusión entre estética y política. O, para decirlo de otra manera, cuánto la estética opaca la política, cuánto la estética opaca el pensamiento. Bien, a mi entender, la relación tiene que ser clarísimamente inversa. Estoy diciendo, más que todo, me parece que esto a mí me llama a pensar hacia adelante. En un mundo donde la estetización de casi todo permite pasar absolutamente todo, ¿bien? Me parece que ir a contrapelo de ella bien vale como posibilidad, como programa político, comunicacional, educativo. La vieja discusión es la de Benjamin. Bueno, sería interesante en todo caso ver qué decimos a lo que planteaba Benjamin a propósito de a esa estetización de la política de los fascistas, les devolveremos con la politización de la estética de los comunistas. Está claro, probablemente ya haya pasado y no me voy a arrepentir jamás de ese comunismo visceral, pero quiero decir, ok, pongámoslo un poco al día. Pero tampoco tanto, o por lo menos quiero leer argumentos, o valdría la pena leer argumentos a propósito de eso. Después, evitar la repetición como problema. Y me parece que el compañero recién de Mulata decía eso y me parece que es bien interesante. Hay una socióloga argentina que plantea este problema. Cuando las narraciones se repiten una y otra vez, ellas mismas se secan y secan los oídos de quienes tienen que escucharlas. Evitar repetir, contar siempre lo mismo de la misma manera. Clave para un buen profesor, evitar esa repetición. Un año das una cosa, te fue bien, el segundo año lo das, ya te sale más o menos, el tercero lo das igual y te sale un desastre, porque si repetís evidentemente le quitas esa raíz que vivifica un conocimiento a la hora de su transmisión. Después, la épica. Ver cómo hacemos para, a mi entender, yo propondría, si fuera posible, un programa hacia adelante, bien, de construcción de política cultural, que, insisto, tiene que ver con este estado de excepción. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. En mi caso, me acerco al Ministerio de Educación, lo poco que digo nombre propio, a través del Ministerio de Daniel Filmus, luego Alberto Silioni, y en el canal Encuentro, a través de Martín Bonavetti, canal 7, perdón, a través de Martín Bonavetti y de Tristán Bauer. La épica. Me parece que hay algo ahí que uno podría aflojar. No todas son cordilleras de los Andes por cruzar. No todo puede ser contado, narrado, con la misma solemnidad o con la misma sublimidad, palabra que además le gustaba demasiado al propio Mitre, ¿bien? Con que se cuenta el cruce de los Andes, que es uno. Después lo que tuvimos fue mucho guerra interna en la historia argentina. Guerra interna que puede ser contada de miles de maneras, pero quizás se lleva mucho mejor con la tragedia que con la épica. ¿Bien? Entonces yo por ahí abriría otro problema que me parece interesante. Bien, por último, y esto lo tengo medio escrito, así que quizás me salga medio así. El otro día leía en un crítico de música que a mí me gusta mucho, que se llama Simon Reynolds, que no habla del punk, sino del post-punk, entre otras cosas porque él llegó tarde a la ola punk. Entonces él dice, llegó tarde y se fascinó ¿con qué? Con lo que él llama el post-punk. Entonces tiene una frasecita, no está bien, no la traje citada tal cual, pero dice algo así como, toda generación tiene el derecho de entusiasmarse con su propio tiempo. Bien, toda generación tiene el derecho de entusiasmarse con el propio tiempo. Entonces pensaba, decía, nosotros, y me siento parte de un colectivo, que son los compañeros con los que atravesé todos estos años, ya no tan jóvenes,
nos entusiasmamos con el que nos tocó aquella vez y nos volvimos a entusiasmar ahora, ¿no? Ahora, de ese entusiasmo, o ese entusiasmo, entre otras cosas, en la trama del mismo estuvo el Canal Encuentro. Ahora, entusiasmo que mucho más que salir de un curso normal, lineal y ascendente a la historia, se produjo en su momento de excepcionalidad. Una vez cerrada esta, y la historia de estos años puede escribirse desde los intentos de la Argentina más liberal y conservadora por cerrarla, ya estaremos en otra situación. Bien, por último, entonces, esta idea de profanación, que probablemente me parezca que también es bien rica y también la aporta Agamben. La profanación, lo contrario de lo sagrado, si lo sagrado es aquello que solamente tiene que ver con los dioses y por lo tanto se aleja de los hombres, la profanación es el intento por volver a ser parte de los hombres, eso que había sido bien eviscerado de ellos. Me parece que el ejemplo notable y el que a mí más me interesa, por supuesto, es el de Zamba, porque Zamba hace eso con la historia. Son las patas en la fuente lo que hace Zamba. Y eso es lo que genera una molestia y una inquietud enorme a aquellos que no gustan de eso, porque preferirían que la historia siguiera estando indefinidamente del lado de los pocos, del lado de los monumentos, también a veces pienso del lado de una estetización sin política que deje a todos solamente como espectadores de ella. Bueno, muchas gracias. Ok, acá la jefa del Congreso, Natalia Laube, me dice que hay tiempo para 2 preguntas del público. Yo, previo, Nati, dame un tiempo para hacer una reflexión respecto de Zamba, porque vuelve a salir Zamba como ese maravilloso instrumento pedagógico. Y ayer estuvimos hablando y quizás me parece que no hubo una respuesta a una pregunta que surgió muy potente, que es ¿dónde reside el boom de Zamba? Yo creo, y acá hablo en términos, por supuesto, políticos, institucionales, pero también personales, que Zamba nace de una negación, igual que Tecnópolis. Tecnópolis era una feria que iba a durar una semana, una feria sobre ciencia, y efectivamente en una negación, que fue no permitir al gobierno de la ciudad hacer la autorización para esa feria, hubo una salida por arriba, como decimos, y es armar la mega muestra más importante en ciencia y tecnología en la historia argentina, que tiene millones, no digo miles, millones de visitantes. Zamba nace y su fortaleza reside también desde una negación. Estuvimos 4 años para que Paca Paca estuviera en el cable, para que Paca Paca estuviera efectivamente en las grillas, como lo decía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y esa negación nos hizo más fuertes porque empezamos a trabajar Zamba desde el pie, desde la raíz, con las escuelas, con los festivales, a través de los municipios. Y cuando efectivamente, después de 4 años de lucha, Paca Paca aparece en la pantalla, Zamba era una figura absolutamente conocida, querida y penetrada a través de los afectos con los alumnos, con los maestros y con los chicos. Entonces me parece que esta cuestión que Javi contaba, ¿no? Esta cuestión de estado de excepción, este estado de excepción que significa una cosa contracultural siendo gobierno, me parece que esto ha teñido estos últimos años y efectivamente nos ha fortalecido absolutamente. Quería hacer esta aclaración porque Zamba nace todo el tiempo en las conversaciones y efectivamente es algo que a los que trabajamos en Encuentro, en Paca Paca, de Por TV, en el Ministerio de Educación, por supuesto que nos sigue conmoviendo cada vez que aparece esto. Y para ustedes, compañeros que están en esta mesa, que no estuvieron en el día de ayer, les quiero contar una cosa, que ayer presentamos el manifiesto que hicieron los trabajadores de Canal Encuentro y de Paca Paca, y en el punto 16 está quizás el resumen de esta mesa, de lo que ustedes estuvieron diciendo. El punto 16 que pensaron los compañeros que hacen Canal Encuentro y Paca Paca dice: nuestros contenidos están elaborados rigurosamente por los especialistas más destacados en cada área. Uno de nuestros hallazgos fue convocar a académicos y científicos a producir contenidos minuciosos para después traducirlos al lenguaje audiovisual. Y el último punto, buscamos fortalecer la identidad colectiva a partir de reconocernos en un pasado común. Nuestros canales fueron testigos y protagonistas del creciente interés de la sociedad por la historia.
La creación de Samba, a esta altura una marca de nuestros espacios, es tal vez el mejor ejemplo de cómo una narración desprejuiciada puede acercarnos a la historia nacional. Esperemos que este estado de excepción finalmente sea el estado de la no excepción y el estado de la prolongación de todo lo que estamos haciendo, que creemos y estamos seguros de que es así. Hay dos preguntas, queridos compañeros del público. Me encantaría que fueran más porque son personas maravillosas en las que podemos estar horas hablando, pero tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Bueno. Claudia Rodríguez Valencia. Vi que nadie iba a guardarme si habían dos preguntas, pero no, básicamente simplemente de verdad que felicitar a Canal Encuentro, felicitar a Mulata Films, porque siento que lo que hace Mentira la Verdad es algo que va relacionado con la misión de la televisión pública y es innovar. O sea, creo que formatos como Mentira la Verdad, como en México XY, como en Colombia Cuentos de Viejos, como Cuarto Medio en Chile, son los que hacen el sentido de el espacio de la televisión pública precisamente para poder llevar conocimiento, pero para disparar preguntas a través de la estética y de la innovación. De verdad que Mentira la Verdad la rompe a donde llega. Entonces, felicitaciones. Gracias. Bueno, hola. Me interesa una cuestión que planteaste, Darío, respecto del aula y la televisión, ¿no? ¿Cómo pensar dos dispositivos totalmente distintos o totalmente iguales, ¿no? O sea, vos planteás que, yo siempre digo que los profesores y las profesoras son como una especie de actores o actrices, ¿no? Y me parece que ahí vos hiciste como un planteo interesante o sea, hoy en día nuestros chicos y chicas ven Paca Paca en el aula y la ven en su casa, ven Encuentro en su casa y lo ven en el aula. O sea, quisiera que retomes ese concepto que me parece interesante para pensar. Gracias. A ver, yo creo que en el mundo de la teoría educativa todavía nos regimos con categorías del siglo pasado, en una realidad que se va transformando muy rápido. Y entonces la idea de aula tradicional es una idea que para mí necesita ser deconstruida. Del mismo modo necesita ser deconstruida la idea de televisión, pero eso ya se está haciendo. Toda la iniciativa transmediática, si no se hace reflexivamente, se hace a los golpes, porque de hecho, incluso en la experiencia de muchos de los programas del canal, particularmente Mentira la Verdad, es un programa que se ve muchísimo en pantalla, pero se ve muchísimo más circulando por diferentes canales, ¿no? Variables. Entonces, acá tenés como, digo, en el inicio de tu pregunta vos podés como polarizar de un lado el aula como algo cerrado, la televisión como algo cerrado y preguntar qué relación tienen estas dos momias, digamos, cerradas y muertas en algún punto. Todos sarcófagos. Y me parece que lo interesante es pensar ambos polos, primero en una conexión mucho más ambigua, mucho más mixta, más híbrida, donde por un lado el aula se sobrepasa a sí misma. Entonces, en ese sentido, yo creo que una red social es un aula. Todo depende de qué circule. Yo creo que un programa de televisión es un aula. El aula en términos de, tomo acá el concepto de Agamben, de dispositivo cerrado, digamos, tiene que ver con otros tiempos, con una sociedad disciplinaria que hoy ya es otra. Entonces, esa explosión del aula, esas paredes que se derrumban por un mail o por un tweet, las derrumba, obligan a repensar justamente el trabajo docente mismo, ¿no? Entonces yo digo esto y tomo lo que vos dijiste. Obvio que un docente es alguien que en una clase está todo el tiempo generando una apuesta. Pero bueno, vos también estás generando una apuesta, haciendo una pregunta.
todos cuando hablamos en realidad, o cuando nos presentamos, hacemos eso, una presentación. O sea, suponemos una dicotomía que por suerte se puede disolver entre algo auténtico, cerrado, propio y la forma en que lo expresamos. Esa diferencia entre forma y contenido es una de esas dicotomías que se han ido derrumbando en los últimos tiempos. Entonces, un docente está todo el tiempo generando o intentando generar una transferencia y para eso actúa. Los límites de la actuación son, bueno, ya, digamos, van marcando, digamos, los límites del propio docente, ¿no? Digo, algunos sacarán a luz sus histrionismos más particulares, otros no, pero es evidente que el acto pedagógico que se produce en el aula necesita de cierta exposición y presentación que a mi entender no es muy distinto a lo que uno después en un encuentro con gente del mundo audiovisual puede pensar para un programa. Obvio, como decía Jessica, que hay una traducción necesaria. Yo lo que disiento es que esa traducción es de género, si querés, pero en el fondo hay una continuidad. No habría continuidad si el docente se sienta en una mesa a leer una clase y la dicta, como se decía antes, dictar una clase, porque la lee. En cambio, la docencia implica otra cosa. Yo creo por eso que lo que quise decir era que Canal Encuentro, con sus productos televisivos llevados al aula, increíblemente lo que ha generado es que el aula se revise a sí misma. Entonces hoy al docente ya no le es tan problemático sacar, a poner en juego muchas de sus capacidades histriónicas o de entretenimiento o de mezcla de recursos como antes, ¿no? Que estaba más encerrado sobre sí mismo. Hay posibilidad de otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna? Allá hay un compañero que... Hola, buenas noches. Vengo de España y ahora en unos días me vuelvo con mucha envidia del proceso que está pasando aquí en Argentina con estos canales. Y llevo 25 años trabajando en la universidad, creando también material educativo, etcétera. Pero quería preguntar cómo se está trabajando el hecho de la formación del docente en el lenguaje audiovisual, en el mensaje audiovisual. Y no me refiero a los cursos de actualización que se pueden hacer, sino en la misma formación docente, en magisterio, en las carreras. Es que todavía, por lo menos en España y en gran parte de América Latina que conozco, se sigue formando al docente a la vieja escuela, termina su licenciatura, su magisterio, y después se le dice, hoy es que están las tecnologías, tenemos que actualizarnos. En Argentina, por lo menos, se le dan grandes calidades de contenido, que es una maravilla, lógicamente, pero no solo de contenido vive el docente. Hay que darle una formación básica en magisterio, por supuesto, después actualizar en nuevas tecnologías. ¿Se está haciendo eso, aprovechando que estamos aquí en el Ministerio de Educación? Mira, ayer justo tuvimos una mesa muy buena sobre educar en el aula, efectivamente, y estaba nuestro subsecretario de Calidad y Equidad, Gabriel Brenner, que presentó también una línea de trabajo en función de cómo el Ministerio trabaja la formación audiovisual como una herramienta pedagógica más. Claro que hay una línea muy fuerte desde el Ministerio, desde los institutos de formación docente, en donde el audiovisual, después de haberse creado estos canales de televisión, por supuesto cobran mucha relevancia, pero además no solamente con material específicamente de los canales, sino con cine argentino, con cine internacional, con guías de trabajo y demás, insisto, desde los institutos de formación docente y desde diferentes programas que se llevan adelante en el Ministerio. No sé si ustedes como docentes quieren responder. Yo lo único, y exageradamente te quiero decir, porque lo planteé en una reunión que se hizo hace unos años en la Facultad de Filosofía y Letras para repensar la carrera de filosofía y su currícula. Me acuerdo que en ese momento yo dije, hay que agregar una materia llamada teatro.
Entonces me dijeron, ¡puan! ¿No? Entonces me miraron y me dijeron, ¿historia del teatro para qué? No, historia del teatro no, teatro. Que poner al docente a tener como materia, no, bueno, hay cursos de extensión. No, teatro 1, 2, 3 como troncales, digo, porque sobre todo si estamos pensando en la formación de docentes de escuela media. Vos pensás que, por ejemplo, en filosofía, en historia debe ser parecido, en filosofía, digamos, el 98% de lo que estudias en filosofía, después se lo transmitís, no, lo dije mal, digo, lo que estudias en filosofía, después cuando lo transmitís, tus alumnos, el 98% de tus alumnos es gente que no es de filosofía, pero aprendés filosofía solo para dársela a filósofos. O sea, es un diálogo onanista al interior de la academia, donde vos no salís con conocimientos como para trabajar con lo que va a ser la mayoría de tu audiencia o de tus alumnos, que es gente que no es de filosofía. En historia peor, porque digamos, la cantidad de gente que se dedica a la historia y todos ven historia a lo largo de su carrera. Entonces hay otros elementos que hay que sumarse. Desde el punto de vista del campo audiovisual, con esto yo te daba un paso antes, que es la posibilidad misma del docente de pensarse de otra manera. Entonces, tomando lo que dijo acá la colega y un poco a tu pregunta, es interesante, fíjate cómo, al revés, yendo a la pregunta de la mesa, otra televisión es posible y otra educación es posible, porque lo que generó Canal Encuentro es que la educación se repiense a sí misma en lugares estancos, como por ejemplo, ¿qué hace un docente en el aula, ¿no? Muy poco de mi parte. Sí agregaría algo que plantea un pedagogo argentino rosarino, que celebro mucho todo lo que produce, que es Estanislao Antelo. Y Estanislao Antelo suele decir, un médico del siglo XIX, si fuera trasladado a un quirófano hoy, podría operar o no. Y dice que no. Pero un docente podría ser bueno en el siglo XIX hoy y hoy también, y dice que sí. Y a mí yo estoy de acuerdo bastante con eso. Me parece que un buen docente y buen ejercicio de la docencia, un buen profesor, en tanto que ante todo lo que transmite, mucho tiene que ver con la pasión y con su entusiasmo por eso que está estudiando, que no entiende como un objeto, sino que lo entiende como parte de su propia experiencia, ya sea el pasado, ya sea la naturaleza, ya sea la filosofía, lo que hace Darío. Digo, hay algo ahí de la docencia que me parece que va por ese lado y que este ministerio me parece que apuntaló mucho. Respecto de esa formación en lo que hace a la lectura y a este nuevo lenguaje que es audiovisual, yo creo que hay mucho por hacer. Hay mucho que se empezó a hacer, pero creo que hay muchísimo por hacer. Entre otras cosas porque la práctica de la docencia en la escuela pública, bueno, tiene una cantidad de zonas que son complicadas y ante todo que tienen que ver con, volvemos al mismo problema, dispositivos que han quedado atrás en esta modernidad tardía y que por lo tanto colocarlos en línea con cierta sintonía del tiempo y aún más con un tiempo que sí quiere seguir pensándose en resquicios mesiánicos, ¿bien? Bueno, es aún más difícil, no más que eso. Bueno, muchas gracias a Javier Trimboli, a Darío Stanzreiber, a Pablo Destito y a todos ustedes por esta hermosa mesa, maravillosa mesa y bueno, con el desafío de seguir y de ir por más. Hasta luego, gracias.